Este fin de semana tenemos un texto del Evangelio que nos desconcierta un poquito porque si bien estamos en un tiempo de cambios profundos y toda la sociedad está así como en un cambio profundo, el cambio que nos muestra Jesús nos desconcierta un poco, la transfiguración. Vamos a tratar de meternos en lo que significa y también entenderlo en el tiempo que estamos viviendo de la Cuaresma, cuál sería su forma de comprender esto en un sentido más espiritual nuestro. Como ustedes saben, la Cuaresma tiene una imagen muy clara que es la de el pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto y fue liberado y entonces tuvo que caminar hacia la tierra prometida durante 40 años. Así nuestra vida, es caminar. Estamos en este momento en el camino del desierto y vamos hacia la tierra prometida. Vamos hacia la Jerusalén celestial. Vamos hacia el reino. Entonces la mirada de hoy en la liturgia no va a estar mucho más en el tema del desierto, sino que vamos a mirar la meta, a dónde vamos, es decir, cómo es esto del reino de Dios. Y Jesús nos muestra en este texto de la transfiguración cómo es esto de el Jesús glorioso y también que por allí nosotros vamos a también pasar, para comprenderlo un poquito más. Está este texto, como leíamos recién en el Evangelio de Lucas, pero no solo el Evangelio de Lucas, también está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, con una pequeña diferencia que nosotros vamos a subrayar ahora, justamente porque el tema es muy importante. Si bien cuando nosotros leemos este texto enseguida decimos esta es la transfiguración, la palabra misma tiene un significado que por allí empobrece un poco lo que pasó allí. Cuando decimos transfiguración estamos diciendo que hubo en Jesús un cambio en la figura. Transfiguración, un cambio en el aspecto, un cambio en las vestiduras, así nos lo describe Lucas. Es como si fuera un cambio que se produce en lo exterior. Sin embargo, si vamos al texto de Marcos y de Mateo, emplea otra palabra, que en realidad la palabra es un poco más fuerte y dice transformación, que no es transfiguración sino transformación. Y la palabra que está en el idioma original del Evangelio, en el griego, es, fíjense, porque quizá la conocen ustedes, la palabra es metamorfosis. Por allí la han escuchado, sobre todo se escucha esto en biología, porque es un cambio profundo que se da en algunos animales en la naturaleza y por allí viene un poco la palabra para entender su significado, porque por allí nos puede parecer algo fantástico esto, de ciencia ficción. Jesús se transformó como Clark Kent se transformó en Superman. No es esto, no es ciencia ficción. Estamos hablando de algo muy importante que nosotros tenemos que comprender porque nos va a pasar a nosotros mismos. Así como Jesús nos muestra, Jesús glorioso, nos va a pasar a nosotros. El mismo apóstol San Pablo, en la carta que leíamos a los cristianos de Filipos, dice así, más o menos casi finalizando el texto. Fíjense de qué estamos hablando. Dice así: Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal
haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. ¿Se entendió bien? Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. Y entonces nosotros, que somos medio escépticos, todos decimos, nosotros nos morimos y nos morimos, se terminó todo. Un poco eso es la visión del hombre, que se la sabe todo. Sin embargo, en la naturaleza nos muestra ejemplos que son muy fuertes para que nosotros los miremos y saquemos alguna conclusión. Son muchos los temas de metamorfosis en la naturaleza. Yo voy a traer dos que son los más conocidos. El primero es el gusano. Tremendo ejemplo. El gusano, un animalito que anda ahí por las plantas, come las hojitas, los tronquitos, va caminando por allí, o en el piso, se arrastra un poquito. Bueno, llega un momento en que arma un capullo y se mete dentro, y parece que se murió el gusano. Y se terminó la historia. Después pasó un tiempo y sale de allí el gusanito y sale de otra manera. Sale volando, se hace mariposa. ¿Escucharon bien? Esto es la naturaleza, no estamos hablando de Batman, estamos hablando de la naturaleza. Es decir, un tema muy comprobable, ¿sí? Lo podemos mirar, lo podemos estudiar, lo podemos ver, podemos analizar. Un cambio profundo. Y de la misma manera pasa con la rana y otros animales. La rana nace como un ser que vive bajo el agua, como un pescadito, un pececito. Entonces respira bajo el agua porque tiene branquias como los demás peces. Él vive en el agua. Empieza una transformación allí mismo. Le empiezan a salir las patitas traseras, se le empieza a cortar la cola, le empiezan a salir las patitas delanteras, y en un momento dado sale a la superficie, empieza a respirar como los otros seres que están en la tierra, con pulmones. Es decir, hubo un cambio profundo y empezó ya a andar por la tierra. Si bien anda por la tierra y por el agua, es ya un ser de la tierra. Ya hubo un cambio tremendo de ser un pececito debajo del agua a estar fuera de la superficie. Esto también se llama en la naturaleza metamorfosis. Cambio profundo, un cambio prácticamente en la forma, cambio sustancial, tremendo. Eso vamos a vivir nosotros cuando lleguemos al reino, ese cambio profundo, así como el de Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar con atención esto, porque nos da la sensación que todo se termina con la muerte. Y tenemos por allí esa mirada. Y hay que mirar el capullo, porque ahí está el ejemplo más fuerte. Aquel que estaba dentro del capullo sale volando. Por eso, esa transformación es un poco lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver el fin de este camino, hacia dónde hemos puesto nuestra esperanza, hacia dónde vamos. Por eso la tierra prometida, por eso el cielo, o como ustedes quieran llamar, así donde vamos yendo, la meta, el horizonte. Esto quiere decir que este camino que nosotros emprendimos, que es un camino de desierto y por el cual vamos pasando situaciones complicadas muchas veces, enemigos, etcétera, Satanás que está dando vuelta, pero también el Señor. Por eso nosotros nos mantenemos detrás del Señor caminando y también orando, porque es el otro tema clave de la Cuaresma, la oración. Vamos caminando detrás del Señor y en contacto con Él, eso es la oración. No perder ese contacto. Porque en el desierto es fácil perderse, porque será la tierra esa donde todo parece igual, donde vamos para un lado, para el otro, todo es igual. No sabemos bien hacia dónde tenemos que ir. Por eso, siguiendo
al Maestro. Y nos presenta allí un texto muy fuerte, especialmente para los israelitas, porque van a aparecer dos personajes en el Evangelio de hoy, que son para nosotros, a ver si yo lo puedo comparar con algo más claro, es como si dijéramos nuestros héroes máximos. Cuando decimos los héroes máximos de nuestra patria, nos estamos refiriendo a quiénes, los héroes máximos nuestros. San Martín y Belgrano. Quizá haya otros, pero son los que son más fáciles de entender. Bueno, eso es estos que aparecen al lado de Jesús. Moisés y Elías. No eran cualquiera dentro del pueblo de Dios, sino eran los referentes máximos. Estamos hablando de Moisés, que los sacó de la esclavitud, que hizo la alianza con el Señor, que les entregó las tablas de la ley y que los condujo por el desierto hacia la tierra prometida. Y estamos hablando de Elías, el primero y más importante de los profetas, hombre que le marca al pueblo de Dios por donde continuar el camino una vez estando ya en la tierra prometida, allí en Israel. Es decir, estamos hablando de dos personajes muy importantes. Eso les está diciendo a los israelitas: guarda que el que está aquí delante de nosotros es más importante que Moisés y Elías. Es más importante que San Martín y Belgrano, como si dijéramos nosotros. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿A quién estamos siguiendo? Por eso nuestra fe, nuestra seguridad está ahí. No podemos andar siguiendo a otros, porque nos perderemos en el desierto, irremediablemente, como tantas cuaresmas en nuestra vida o como nuestra vida misma. Nuestra vida tiene que ser un seguir al Señor para llegar a la meta, para que no nos frustremos como personas, justamente porque hay en nuestra interioridad, en nuestro ser, un anhelo, un deseo, algo muy profundo que clama por una vida para siempre. No que se termine la cosa aquí nomás, como que fuera la vida solamente esto. Entonces pedimos en esta Eucaristía, especialmente por cada uno de nosotros y de aquellos que conocemos, que también puedan llegar a esta meta, podamos llegar con un corazón nuevo a esa transfiguración. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios